즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네.
Por la gracia de Dios, estamos aquí nuevamente, ¿no? Listos para escuchar la palabra del Señor, ¿no? Mediante el siervo. Solamente Dios puede traernos aquí. Es por la voluntad de Dios es que estamos aquí, ¿no? Con los oídos prestos para escuchar y alimentar el Espíritu. Y de esa manera llevar el Evangelio a otros lugares, ¿no? Y compartirlo. Es lo más importante, ¿no? Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario antiguo, el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que ya llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón
alivio me darás, pues tu promesa ya creí. Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión venció ido a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí, ¿no? Dios nos ama así tal cual somos. Dios quiere que estemos junto a Él. Él no se fija, ¿no?, en nuestra forma, solo en el corazón, de que Jesucristo está en nosotros. Y de esa manera Él está con nosotros, ¿no? Como dice su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 216. Himno 216. Es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en él tendré. Tierna paz en él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación, de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divinal seguridad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Él será mi brazo fuerte, guía por la eternidad. Una palabra muy hermosa, ¿no? Si Él nos guía, realmente nos va a llevar a un lugar muy hermoso, ¿no? Como dicen Salmos, ¿no? Él nos llevará a pastos verdes, delicados, ¿no? Y ahí nos hará pasar, ¿no? Sí, Él nos da tantas cosas, solamente debemos de seguirle y estar con Él, ¿no? Él
va para un lado, nosotros también debemos seguirle, como un buen pastor, ¿no? Y Él nos guía y nos corrige también. Seguimos alabando al Señor, vamos a cantar el himno número 412. Himno 412, Getsemaní. Sí. Una noche de luz el divino Jesús fue al huerto de Getsemaní. Sus rodillas dobló y entonces oró a la sombra de olivos allí. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Y la lucha fue tal que cargó con el mal de los hombres en su perdición. Y por ello sufrió cuando al huerto llegó a orar con profunda emoción. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. No oraron con él en el santo verger los discípulos que él escogió. Y al irles a hablar tuvo un hondo pesar, pues dormidos Jesús les miró. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea voluntad y no como yo quiero, Señor. Cante yo con loor al divino amor de Jesús que intercede por mí. Gloria siempre le doy y feliz vivo hoy por el siervo de Getsemaní. En tan grata quietud, se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Sea hoy en verdad hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Fueron las palabras de Jesucristo, ¿no? Antes de ser entregado en la cruz. Él estaba en carne, ¿no? Sufriendo nuestros dolores. Dios cargó en Él nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados. Y Él voluntariamente se entregó en la cruz por nosotros. Así murió, pero 3 días después resucitó, ¿no? Para mostrarnos que en Él está la gloria, en Él está la vida, en Él está la muerte, ¿no? Solamente confiando en Él y poniendo todo nuestro ser en Él,
realmente Él va a trabajar, Él va a hacer todo, ¿no? Nosotros nada podemos hacer, solamente predicar su evangelio, de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 362. Himno 362. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiado en su poder y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiado en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Sí, realmente trabajar para el Señor, ¿no? Es algo que no merecemos, pero solo Él nos lo permite. Solo Él permite que podamos estar aquí, así, aunque moviendo una silla, o limpiando, o barriendo, o estando en el púlpito. Solo eso, todo es su trabajo, ¿no? Nosotros nada hacemos, solamente obedecer, ¿no? Sí. Vamos a invitar, ¿no? Perdón. Vamos a mandar saludos, ¿no? A los que están escuchando por Radio Jerusalén, a las personas que también nos están escuchando por vía Facebook y YouTube y las diferentes redes sociales que tenemos, ¿no? Hoy en día. Y también que así puedan compartir, ¿no? Con otros esta palabra tan hermosa que Dios nos permite. Pero más aún, invitarlos a cada uno para que puedan venir a la iglesia y compartir con los hermanos y estar todos juntos y alabar al Señor, ¿no? Y escuchar su nombre, escuchar su palabra, ¿no? Mediante los siervos. Es muy importante el estar aquí juntos, ¿no? También pedimos, ¿no? A los hermanos que están presentes puedan pasar al frente para que así puedan pasar los que van llegando, ¿no? Podamos llenar los asientos del frente, apagar nuestros celulares, ¿no? Para así no interrumpir la prédica. Y si tienen alguna necesidad o algo que hacer, también en este momento pueden hacerla, ¿no? Así avanzamos y podemos escuchar la prédica mucho mejor, atentos, ¿no?
Seguimos alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 157. Himno 157. Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Por la sangre que Él derramó, del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. El himno dice, ¿no? Todo con signo de interrogación. ¿Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? Amén, ¿no? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? Amén. ¿Eres limpio en la sangre eficaz? Amén, ¿no? Nosotros ya hemos sido limpiados, lavados, solamente por Jesucristo, por su sangre, ¿no? Porque Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros, al morir por nuestros pecados. Siempre Él va por delante, ¿no? Y nosotros le seguimos, ¿no? Hasta aquí, gracias. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, hermanas. Esta mañana vamos a orar. Voy a invitar al diácono Wilder Ríos, por favor. Y también después de la oración vamos a tener el tiempo de los testimonios. Adelante, diácono. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Estamos muy agradecidos, Señor, porque
Usted una vez más, Señor, nos da de su gracia, Señor, para poder participar aquí en la iglesia, Señor, y poder escuchar, Señor, su palabra, Señor. Estamos muy agradecidos porque de verdad, Señor, usted nos dio esta salvación tan grande, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Aún todavía faltan, Señor, muchas personas, nuestros familiares, Señor, sobrinos, primos, tíos, tías, Señor, vecinos, todos, muchos faltan todavía, Señor, recibir la salvación, Señor. Permítanos, Señor, que ellos también puedan escuchar, Señor, su palabra, esta salvación tan grande que nos dio, Señor. Señor, en esta mañana les agradecemos, Señor, también por los hermanos que han llegado, por aquellos hermanos que aún todavía no han llegado, Señor. Usted permita, por favor, Padre, que puedan llegar. Queremos, Señor, escuchar su palabra juntos, Padre. Todos mis hermanos y todas mis hermanas también, Señor. Apresura sus pasos, por favor, Padre. También permítanos, Señor, que en esta mañana, Señor, traiga invitados, Señor, para que puedan recibir la salvación, puedan escuchar su palabra, Señor, por favor, Padre. Señor, le agradecemos por este tiempo que usted nos da, Señor. También le pedimos, Señor, por su siervo, Pastor Andrés, Señor, usted pueda hablar mediante su boca, Señor. Cuide de su vida, Señor, cuide de su vida espiritual, por favor, Padre. Cuida a su esposa, a sus hijos, Señor. En esta mañana, Señor, le agradecemos, Señor, por todas las cosas que nos da, Señor, y por este tiempo que nos ha dado, Señor, para poder llegar a la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a tener, sí, el servicio dominical. Entre los hermanos, ¿quién desea compartir su testimonio? ¿Quién desea compartir cómo Dios nos está permitiendo avanzar? Adelante, hermano. Sí, buenos días nuevamente, ¿no, hermanos? A veces me parece que cada vez algo. A veces yo quiero estar aquí solamente testificando, porque realmente Dios trabaja bastante en mi vida, ¿no? Quería compartir, ¿no? Romanos capítulo 10. Romanos 10, versículo 14, ¿no? Dice así, ¿no?, la palabra. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este tiempo, ¿no?, mediante la iglesia nos permite el ir a las cárceles para poder predicar el evangelio, ¿no? En parte, ¿no?, el email y en parte también teología. Y ahí nos reciben con mucha esperanza, ¿no? Una palabra que pueda cambiar, que pueda dar esperanza para avanzar así. Aunque muchos, ¿no?, tal vez tienen alguna situación o dificultad, pero así es como ven, ¿no? Por eso también animar a los hermanos a participar, ya que se está dando las clases de email y de teología, ¿no? Puedan inscribirse, es muy importante. Como dice el himno, ¿no?, trabajar y orar en la viña del Señor, ¿no? Es muy importante. Esta semana pasada estábamos con mi esposa, ¿no? Fuimos a recoger un poco la casa y estábamos recogiendo, limpiando. Yo había olvidado muchas cosas, muchos tesoros que estaban escondidos. Y justo, ¿no?, yo había comprado hace años una moto, ¿no? Y me gustaba conducirla por aquí y por allá. Pero un día me la quisieron robar y le quitaron el seguro y parece que se escapó y se chocó con algo, con un poste, el que se le estaba llevando. Lo dobló el aro, parece que fundió el motor, rompió muchas cosas y así.
cuando me llamaron, ¿no?, a tránsito. Eso hace años, ¿no? Ya solucioné. Y me dijeron, su moto está aquí, así tiene que reconocer. Me hicieron pagar una multa, la tiene que cuidar. Fui al garaje y igual tenía que pagar. Y así. Yo no quería saber ya de esa moto. Para mí ya era perdido, ya no servía, lo quería regalar como gallina muerta, como dicen, ¿no? También me va a pasar algún accidente o algo, o es un objeto de tentación, decía. Pero así, los impuestos, claro, venían y hay que pagar siempre, ¿no? Pero viendo así, yo me veía mucho tiempo así, yo no sirvo, como es algo material, ¿no? Yo no sirvo, yo no puedo avanzar así. ¿Cómo puedo hacer para avanzar así? Y en eso, ¿no? ¿Qué tenía que hacer con la moto? Llevarla a un mecánico, ¿no? Me va a cobrar mucho, me va a engañar. Y el mecánico reparaba la moto, ¿no? Me dijo, voy a tardar una semana, la primera voz así. Debe ser muchas cosas, muy difícil. Y 2 días después ya lo arregló. Entonces así, ¿no? Yo viendo mi vida, mi corazón así, mi ser, mi mundo mismo estaba muy dañado. Así. ¿Dónde tenía que llevarlo? A Dios, ¿no? ¿Quién es dueño de mi vida? ¿Quién me ha creado? ¿Quién es mi Señor? Como se dice en la palabra, ¿no? Dios mismo, ¿no? Y de esa manera Él está solucionando cada día mi vida. Aunque yo veo la dificultad, la situación así, pero así hace que todo pueda resplandecer en mi vida. Yo no soy digno de estar aquí, pero solo por Dios que Él permite el avanzar, ¿no? Y usar mi vida para el Evangelio, ¿sí? Pastor me dice, ¿no? Compre una moto, ¿no? Digo, una moto, un automóvil, me dice. Y esa moto la voy a vender, ¿no? Para ser parte, ¿no? Para comprar el automóvil. Así también puedo avanzar, ¿no? Mediante la palabra del siervo, mediante la guía, ¿no? Yo necesito mucha guía para poder avanzar, porque a veces mi corazón es muy necio, muy rebelde, terco, quiere hacer las cosas de su manera. Pero así Dios descubre el corazón, ¿no? También así Dios quiere usar mi vida y la vida de cada uno de nosotros para ir y predicar su evangelio, de que Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Así tengamos situación o dificultad, Dios no mira nuestra forma, Dios no mira nuestro tamaño, nuestro esfuerzo, nuestro físico. Solamente mira en nosotros Jesucristo, ¿no? El corazón de Jesucristo. ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a hablar? No soy yo, es Jesucristo. Yo no sirvo, pero Jesucristo me da nueva vida, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Él vive en nosotros, Él quiere leer la Biblia, Él quiere compartir con los hermanos, quiere compartir con el vecino, con cualquier persona la palabra, ¿no? Porque quiere transmitir la felicidad, su esperanza y su amor hacia todos nosotros. Por eso este versículo, ¿no? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hasta aquí, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Adelante, hermana. Hermanos, hermanas, buenos días. Quisiera compartirles, testificarles mi testimonio de salvación un poquito. Romanos 5:19, quisiera que podamos leer.
Romanos 5:19 dice la palabra, ¿no? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta palabra, ¿no? Hace ¿cuántos años atrás ya será? Pues 20 años quizás. El año 1999, un 17 de enero, había llegado esta palabra a mi corazón. Antes, ¿cómo yo vivía? Vivía sufriendo por mi pecado, condenada, no dormía bien, siempre andaba llorando. Un día cuando cumplía los mandamientos, los 10 mandamientos, supuestamente, no, aunque hay más mandamientos, me sentía bien, pero cuando hacía cosas malas, no podía cumplir la ley, yo me sentía triste, llorando. Y también, ¿no?, hace años atrás yo me sentía la persona más buena, aunque no cumplía los mandamientos de Dios, pero yo también me consideraba buena. Decía, yo no soy como otras personas, yo por lo menos algo hago para Dios, ¿no? Así vivía antiguamente, ¿no? Pero cuando ya me he encontrado con la palabra, mi vida cambió. Porque en aquí dice, no, yo no podía decir, porque cuando algunos de ustedes han debido escuchar, no, eres justa o pecadora, ¿no? Y uno te pregunta, ¿eres justo o pecadora? ¿Has recibido la salvación? ¿Te has encontrado con Jesús? Y uno dice, a mí cuando me han hecho la primera vez esa pregunta, ¿eres justa o pecadora? Yo no quería decir, soy pecadora. Porque yo en el fondo no, ¿cómo voy a decir que soy pecadora? Porque los pecadores, ¿dónde van? Al infierno. Y aparte yo, ¿dónde voy? A la iglesia. ¿Cómo puedo decir soy pecadora, pero también voy a la iglesia? Y cuando en ese entonces había una hermana nomás era, me preguntó, responda, ¿eres justa o pecadora? Y yo, todos somos pecadores, así le decía, todos así, no podía decir de mi boca soy pecadora, no podía, ¿cómo puede decir eso? Si digo eso entonces no estoy creyendo en Dios así. Pero explicándome ella acerca, ¿no?, de cómo uno recibe la salvación, cómo ha entrado el pecado. También yo me consideraba pecadora, ¿por qué? Porque mentía, porque hacía cosas malas. Pero en la Biblia, ¿qué dice? No sé dónde está, ¿no? En 8:12, ¿no? Que el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. Uno no es pecador por las cosas que hace, uno es pecador porque ya hemos nacido así. Desde el vientre de nuestra madre a este mundo hemos llegado pecadores. Hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. Y yo eso también había aprendido, algo asombroso, pero yo pensé que era pecadora porque yo hago las cosas mal. No, tú eres pecadora porque así has llegado a este mundo, has heredado el pecado, el pecado has heredado. Así como alguien tiene cáncer, alguna enfermedad, algo, entonces ha heredado. No es que uno ha querido nacer así. Y así había aprendido muchas cosas en el transcurso de estos años, ¿no? A conocerme también a mí misma, quién soy yo. Porque aunque uno diga, no, siempre uno piensa, yo soy buena, de mí no sale el mal, de otros sale más que el mal que de mí sale. Pero hace años atrás, y se me acuerdo ahora, ¿no? Ahora estamos en un tiempo, ¿no?, donde va a haber seminario, ¿no? Ahora, y yo al menos estoy bien feliz que va a venir el pastor, ¿no?, el hijo del pastor, no puedo pronunciar su nombre, ¿no?, John Gompar. Va a venir el hijo del pastor Oxopar, de nuestro pastor principal, ¿no?, desde Corea. Y yo digo, estoy tan feliz. Y cuando vino también pastor Singh, muchos han nacido de nuevo, cuando han escuchado, ¿no?, cuando han venido siervos de otro lado, el pastor Singh, no sé, pastor Kim, de varios siervos, ¿no?, así hemos entendido el evangelio. Yo también por medio de pastor Kim había recibido la salvación. Muchos me predicaban, así es la salvación, así es, pero siempre había una duda, será así, pero yo tengo que hacer algo para Dios, porque así me han enseñado, para entrar al cielo tú tienes que hacer, no tienes que pecar, tienes que ser una niña buena, no tienes que pelear, tienes que ayudar al pobre, tienes que dar pan al hambriento, tienes que hacer así yo desde que tengo uso de razón, creo que desde niña, porque mi papá era pastor en esos años. Entonces yo así había crecido, siempre querer trabajar para el Señor, hacer cosas que a Él le agradan. Entonces este tiempo igual, ¿no?, yo estoy a la expectativa, ¿quién recibirá la salvación? Pero a veces decimos, no han recibido muchos, uno basta que reciba la salvación. Dice, no hay fiesta en los cielos, basta que uno reciba. Entonces ahora es tiempo, ¿no?, de que va a haber un seminario, ¿no? Esperemos, ¿no, pastor? Este viernes vino el pastor a la célula 10
con su esposa, ¿no? Con la pastora, y nos decía, ¿no? Ya está, bueno, nos falta confirmar, creo ya está confirmado en el, ¿qué es? En el, no sé qué lugar, el auditorio minero, ahí, o en el Hotel Presidente, ¿ves? Entonces ya nos van a informar seguramente hoy día dónde va a ser todo eso. Y yo estoy tan feliz, digo, ¿quién recibirá la salvación? Yo un día andaba perdida, andaba sufriendo por mi pecado y me encontré con Jesucristo. Entonces muchas almas están esperando. Y es verdad, ¿no? Como decían, estamos, como decía aquí también el hermano, faltan, ¿no? También orando, faltan nuestros familiares, ¿no? Decía, ¿no? El diácono, verdad, faltan. Mis familiares de mi falta que reciban la salvación, no solo mis familiares, mis vecinos, gente que conocemos. Pero muchas veces Satanás también trabaja, así como Jesucristo o como Dios quiere trabajar, Satanás también trabaja, nos distrae en otras cosas. Y no sé si este tiempo, pero este tiempo el pastor nos está diciendo, preparemos, ¿no? Para la llegada del pastor, para el hijo del pastor Oxopar. Entonces juntos no podamos esperarle a él, no hay otra oportunidad, ¿no? Va a venir un siervo, el hijo del pastor. Yo me acuerdo alguna vez cuando soy maestra, cuando en otros países, ¿no? nos designaban como maestra, él nos guiaba y sí, era bien, llegábamos a veces yo tarde y tenía mucha sabiduría cuando él predicaba. Y luego me enteré, es su hijo del pastor, así. Y ahora lo voy a volver a ver, digo, el pastor, él está predicando, ministrando en la iglesia de Estados Unidos. Ahora va a venir, esperemos, ¿no? Hay que orar por su salud, hay que orar por él, por esperar. La pastora está, ¿no? Igual esperando, hay que apoyar en oración, no solo en oración, en todo. Y este tiempo, pastor, ¿qué nos estaba compartiendo? No recuerdo dónde está, hermanos, el versículo que nos compartió, ¿no? El principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, ¿no? Eso, y luego el otro que es la inteligencia, que es el apartarse del mal, ¿no? No sé en qué versículo está eso. Este miércoles, ¿no? Nos compartió eso el pastor. Y yo escuchando eso, ¿qué es la inteligencia? Yo antes, antes de ser profesional, yo a la par leía, porque en Proverbios dice, ¿no? Aquí está la inteligencia, eso sí sabía, está en la Biblia. ¿Quiere ser uno inteligente? Lea la Biblia y verdad, uno se vuelve inteligente, porque yo así he salido profesional. Leía la Biblia en la mañana, luego leía mis leyes o los libros y así fácil había salido mi carrera, sin darme cuenta. Y decía eso, pero esta vez escuchando el pastor decía, es apartarse del mal. ¿Qué es ser? ¿Cómo es? Es tener temor de Dios, escuchando la voz de Dios. Nos daba ejemplos, no sé, los que han venido, se recuerdan bien, ¿no? Nos daba ejemplos, el temor del temor del Señor, decía, ¿no? El temor del Señor, basta oír su voz, ¿no? Y también, ¿qué es la inteligencia? Es apartarse del mal, ¿no? Eso hablaba acerca de nuestro corazón. Muchas veces yo igual escucho a mi corazón, nuestra razón, no voy a ir porque no puedo, porque así tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y confío muchas veces también en mi corazón. También hablaba algo que me hacía recuerdo, ¿no? A veces uno se siente bien en la iglesia, yo ofrendo, yo diezmo, por lo menos voy una vez a la semana a la iglesia. Pero ¿qué decía? El rey Saúl, cuando ha sido nombrado como rey, el rey Saúl, Dios le ha dicho que mate todo, que destruya esa ciudad. Pero ¿el qué dijo? El pueblo ha dicho que guardemos las vacas gordas para sacrificar a Dios, ¿no? Yo hice todo, él tampoco se sentía que no estaba escuchando a Dios, él se sentía que ha hecho todo, incluso creo que él se sentía que ha hecho algo bien, porque mire, había guardado las vacas gordas para sacrificar a Dios. Muchas veces igual así somos engañados, yo también, ¿no? Antes cuando no venía, yo decía, pero yo diezmo, o si no yo colaboro a la iglesia, o yo hago esto para la iglesia, y hay veces uno con eso se consuela, pero dice que es mejor obedecer, dice. Y este tiempo la voz de Dios, ¿no? Por medio del siervo, ¿qué nos dice? Que preparemos, ¿no? Recibamos al pastor, al hijo del pastor, para el seminario. Va a haber un seminario bíblico, no sé si el 29 o el 30, no sé la fecha exacta, entonces podamos orar juntos, esperar, porque eso podía escuchar en este tiempo. Quiere Dios que pongamos atención a todo lo que Él nos dice. ¿Y cómo nos habla Dios? Por medio del siervo.
¿Cómo nos habla Dios? También por medio de la palabra, ¿no? A desechar nuestro pensamiento y a seguir la guía. Muchas veces no estamos de acuerdo con la guía, es verdad, porque nuestra razón hace, no, pero esto así debería llevarse, no, así debería hacerse, y perjudicamos muchas veces. Recibiendo la guía, ya el guía es responsable, hay que seguir nomás con él, detrás de él andar. Solo eso quería testificarles. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más desea tal vez compartir un poco su testimonio? Sí, hay un poco de tiempo. Adelante. Sí, gracias. Buenos días, hermanos, buenos días. Quería agradecer. El día martes el pastor estaba diciendo, ¿no? No pasaron bien en Caranavi, dijo, porque no hay testimonio mucho, porque parece que no pasaron bien, así dijo, ¿no? No, sí, fue muy hermoso, ¿no? Estando en Caranavi, en el campamento de casados. Solamente que no había el tiempo para salir. Ya estamos con el coro, estamos en otra cosa, entonces por eso no podía salir hasta ahora, ¿no? Ya pasó varios días, ya pasó. Y sí, en el campamento de Caranavi podía agradecer, ¿no? Porque realmente, ¿no? Ver cómo están juntando sus corazones los hermanos allá para hacer esa cabaña. En cada testimonio que contaba el evangelista, varias cosas, ¿no? Son muchas cosas realmente y bueno, tan hermoso sería todos juntos hayamos escuchado, la verdad, sus testimonios también, cómo fueron cambiando, ¿no? También los hermanos. Por ejemplo, decía, ¿no? Que al principio, ¿cómo vamos a hacer? Cada uno, ¿verdad? Tiene su, como, no quiere, ¿no? No quiero usar mis cosas o lo mío, así, cada uno, así, pero después apareció un hermano nuevo, ¿cómo podemos armar esta cabaña? Con motosierra, así él sugirió, ¿no? Con motosierra, yo tengo motosierra. Y también todos tienen, así, denunciaba, ¿no? A todos. Entonces, claro, todos habían tenido realmente, ¿no? Pero nadie decía, yo tengo, ¿no? Entonces, de esa manera es como armaron, ¿no? Esa cabaña. También nos decía, ¿cuántas hojas ustedes creen que ha entrado al techo? ¿Cuántas hojas? Mirando, era un montón, ¿no? ¿Cuántas hojas? 4.500 hojas. Cuando decía ese número, Dios mío, ¿y de dónde sacaron esas hojas? Yendo al monte, ¿no? Yendo al monte, yendo a sacar, o sea, es un trabajo, ¿no? Es un trabajo muy grande, muy esforzado, porque estando en Caranavi también el calor que hacía y todo, sí les había costar y también cada uno decía, ¿no? Expresaba también su corazón. Yo también ya me cansé, me cansaba, dice, me cansaba ya, hasta aquí nomás, ya no quiero saber más, pero nuevamente compartiendo la palabra y nuevamente volvía a su corazón y nuevamente está ahí, ¿no? Encargado de esto, encargado de aquello, así, ¿no? Entonces, yo realmente escuchando, qué preciosos sus corazones, pensaba, ¿no? También decía el evangelista, ¿no? Contaba un testimonio, decía, un día cuando él estaba en Argentina, cuenta, ¿no? Hay mucho trabajo porque es la construcción, dice, es la construcción y pues, pastor viene y dice, mirándonos, porque dice como algún trabajo llegó y 12 de la noche ya vamos a empezar a hacer esto, como así a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya estamos cansados, todo el día estamos caminando, trabajo y trabajo, surge, ¿no? Entonces, pero vamos a empezar, así, ya era muy cansador, dicen, ¿no? Y pastor viene y dice, ¿está cansado? Le pregunta al evangelista Zavala, ¿no? Entonces, ¿está cansado? Un poco lo dudé, tenía miedo contestar, dice. Y a otro le preguntó, ¿no? ¿Está cansado? Sí,
dice el otro, ¿no? Sí, estoy cansado. Va a descansar, pero en la cárcel va a descansar. Así le contesta. Claro, ¿por qué? ¿No? Porque si dejando el trabajo del Evangelio, ¿qué surge? ¿No? Surgen los pensamientos, surge el deseo, ¿no? Carnal, surge todo eso, ¿no? Surge todo ese, nuestro ser, ¿no? Nuestro ser surge. Entonces, sin escuchar la palabra, sin el trabajo del Evangelio, ¿qué será de nosotros, no? Yo también estaba meditando estos días porque en el área de auspicio, ¿no? También, muchas veces ya me cansa, ¿no? Ya no quiero saber. También quiero dejar, ¿no? Ya me cansa. Pero nuevamente recordando su testimonio, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde va a descansar? En la cárcel va a descansar. ¿Por qué? Porque yo dejando mi ser también, y la verdad sí, vamos a delinquir nomás, ¿no? Vamos a caminar erradamente nada más, ¿no? Dejando a nuestra guía, a nuestra propia guía, ¿no? Nuestra vida, nuestro corazón, ¿no? Entonces, también otra cosa que decía el evangelista, ¿no? Ustedes ven esta cabaña, decía, ¿ustedes creen que mirando por Facebook el culto se podía hacer esta cabaña? Ustedes mirando el culto, ya he mirado el culto, como suficiente, ¿no? Así pensamos, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que así se puede hacer esta cabaña así? No, ¿verdad? Uno tiene que estar aquí, uno tiene que estar aquí, ¿no? Nosotros viendo las cosas aquí realmente, ¿no? Entonces, así, realmente por eso fue mucha bendición para mi vida también, este campamento, por eso quería agradecer. Gracias. Sí. Muchas gracias por los testimonios. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Y esta noche, hermanos, quería comentarles, hay una programación especial, ¿sí? Hoy domingo 6 de la tarde por el canal Cristo TV se va a pasar la primera parte de la película For Unto Us, que significa por nosotros. ¿Recuerdan esta película? Del coro Gracias, ¿cierto? El año pasado hemos llevado a la pantalla chica, pantalla grande, a todo lado, ¿sí? Entonces ahora, por la gracia de Dios también, vamos a transmitir por el canal Cristo TV. Les invitamos a los hermanos, ¿sí? Sintonizar y ser parte. Y si pueden sacarse una foto, también, por favor, mándenos aquí a oficina para hacer una noticia. Amén, hermanos. Entonces, esta tarde, a las 6 de la tarde. Y la segunda parte también que van a compartir, ¿no? Hoy a las 6 de la tarde, así, hermanos. Entonces, el grupo también Canto de Esperanza hoy va a cantar 2 alabanzas. El himno Bueno es alabarte y Llanto del corazón. Voy a pedir a todos los hermanos que están presentes, aquí adelante hay 3 espacios disponibles. En la parte del lado izquierdo, por favor, si desean pasar, pueden pasar. Y también voy a pedir que por favor puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Sí. Saludo.
Estoy llorando en el corazón. Mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar lo que la ciencia no puede más. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón. Mi vida entera es un ciclo. Quiero cambiar este dolor. Solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar lo que la ciencia no puede más. Y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador.
es alabarte, oh Jehová, en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Quiero en ti yo vivir, en tus manos está mi existir. Creo en ti, solo en ti, que tu amor se refleje en mí. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, tus profundos pensamientos, y por todas tus bondades te alabaré, mi Señor. Sí, muchas gracias al Grupo Canto de Esperanza. Y de verdad, ¿no? Estamos agradecidos al Señor. Y ahora se viene la segunda presentación del coro Nueva Alegría. Y también una vez más les quiero extender la invitación. Esta tarde, 6 de la tarde, vamos a tener la película, ¿no?, del coro Gracias, porque un niño nos es nacido. Todos los hermanos pueden invitar a sus familiares. Amén. ¿Está bien? Tal vez tomar un café, ¿sí?, y compartir, porque esta película habla acerca de la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda parte lo vamos a tener el día martes, ¿sí?, a las 7 de la noche. Entonces, hermanos, vamos a pedir, ¿no?, que puedan participar, invitar, y si hay la oportunidad hasta de enviar el link para que muchos hermanos, familiares se conecten y escuchen el Evangelio. También, hermanos, no se olviden, ¿sí?,
se está acercando prácticamente el campamento mundial que va a ser en Lima, Perú. No sé si ya se han inscrito, entonces si no lo han hecho, les invito a que se inscriban. ¿Sí? Cada vez que tenemos culto, en la parte de atrás siempre está habilitada la mesa de inscripción. Sí, pueden aprovechar las promociones también, que prácticamente va a durar solo por este mes y el siguiente mes. Ya después vamos a volver con el costo total de la entrada, que es los $150. También invitamos a los hermanos que están conectados en las redes sociales o Jerusalén Radio en Bolivia, a que puedan venir y visitar aquí en la iglesia, ¿no? Y juntos poder escuchar la palabra, tener la comunión y después también compartir aquí con todos los hermanos. Amén, hermanos. No olviden, por favor, ahora especialmente, apagar sus celulares, ¿sí? Que es muy importante. Apagar o ponerlos en modo silencio. Esta tarde también vamos a escuchar la palabra a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Entonces, antes de invitar a Pastor, vamos a escuchar las alabanzas del coro Nueva Alegría. Es todo para mí y toda mi alegría. Vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Dio su vida por mí, por su gran amor. Es todo para mí, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. Es mi felicidad, es mi Señor. En el mundo no hay la felicidad. Es mi felicidad, es mi Señor. Y Él me rescató. Tengo vida por Él, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Es todo para mí, es mi Señor. Niego mi propio ser, sigo a Jesús. Es todo para mí, es mi Señor. El amor que me da Cristo no tiene comparación. Mi Señor es verdadero, bueno y lleno de piedad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. El amor de Jesucristo es mi eterna salvación. Hizo todos mis pecados blancos como la nieve. Toda mi alegría
alegrías, Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. La mano de Jesucristo cada día me guía. Su poder es mi reposo, Él es todo para mí. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Alabo a Jesucristo, fuente de agua viva. Lo haré al Rey de gloria por toda la eternidad. Toda mi alegría es Cristo, más que mi propia vida. Encontré la vida eterna en el seno del Señor. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría. Esta mañana, hermanos, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a escuchar la palabra. Amén. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, sí, buenos días las hermanas, también los hermanos. Sí, muy buenos días, hermanos. Sí, todos se levantaron temprano, ¿no? Para venir a la iglesia. Sí, esta mañana también, y yo, ¿no? También compartimos temprano Iglesia Generación de Fuego, 8:30. Ahí hace temprano, ¿no? Ahí compartimos. Entonces, gracias a Dios, ¿no? Muchos hermanos llegaron a la Iglesia Generación de Fuego en Hora Alto. ¿Conocen, no? Sí, ahí compartimos, luego terminando rápido vinimos. Entonces, mientras compartiendo el Evangelio, ¿no? Dios nos da siempre fuerza, esperanza. Una vez escuché, ¿no? Y tal vez usted tiene problemas, situaciones, todo, ¿no? Pero si predica el Evangelio, todo va a olvidar, ¿no? Soluciona. Tiene rabia, también en vez de tomar cerveza alguien. Tiene queja, rabia, también algunos quieren dormir, ¿no? Pero mejor compartir Evangelio. Mientras compartiendo Evangelio, todo soluciona. Amén, hermanos. Sí, esta mañana vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2. Esta mañana vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 2. Desde el versículo 37 hasta 41 voy a leer. El libro de Hechos, capítulo 2, desde versículo 37, 41 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, hasta el versículo 41.
hemos leído. Nosotros también, después de recibir la salvación, predicando el Evangelio, viviendo en el Evangelio, no solamente viene, ¿no?, buenas cosas, también viene situaciones, enemigo también viene. Entonces, un día pastor nos compartió, un hermano después de recibir la salvación, estando en el Evangelio, y tenía una enfermedad, cáncer, cáncer. Entonces, esa enfermedad, cáncer muy peligroso, ¿verdad?, ¿no? Si solamente escucharlo más, entonces va a orinar. Tiene miedo, era miedo. Si de vez en cuando visitamos al hospital, los médicos dicen, usted tiene cáncer, entonces como fuera la sentencia de la muerte, parece. Entonces el pastor un día habló sobre dos hermanos. Un hermano tenía cáncer. Entonces, aunque yo todavía no sabía, pero estaba un hermano al lado de ese hermano. Un hermano que tenía cáncer, yo también estaba un tiempo. Yo estaba seminarista. Entonces, dentro de la iglesia hay algunos hermanos se enferman, ¿verdad?, ¿no? Entonces venía a la iglesia a consultar al pastor. Justo ese hermano tenía cáncer. Entonces ahí permitió al lado de él, que sirviendo, ¿no?, y comida llevando, luego poco compartir la palabra. Entonces ahí un día pastor también te explicaba sobre algunos hermanos que tenían cáncer. Entonces ese hermano, ahí por esa enfermedad su corazón, ¿no?, se bajó. Entonces lloraba, luego también se nota su rostro, ¿verdad?, ¿no? Y muchas preocupaciones. Entonces cuando yo muero, ¿qué voy a hacer mi esposa, mis hijos? Si ahí está pensando. Entonces ese hermano pidió compartir al pastor. Pastor, los médicos dicen que tengo cáncer, entonces muy peligroso y va a morir también, ¿no? No se cura, va a morir. Entonces ese hermano, ¿no?, compartiendo, explicando, ¿no?, sobre su situación. Entonces el pastor habló. Si no se preocupa, hermanos. Entonces, ¿cómo no se preocupa, verdad, no? Porque teniendo cáncer, ¿cómo no va a preocuparse? Pero pastor, muchas veces yo también me acerqué del pastor. Para mí una situación muy grande para mí. No soluciona, voy a morir. Tal vez yo pienso, ¿verdad, no? Y eso no soluciona, va a fracasar mi vida. Pero llevando ante pastor, si varias veces dice, no es nada problema eso, no se preocupa. Luego escuchando, pastor cree en Dios, ¿verdad? No por la fe. Dios va a ayudar, hermano, tranquilo, confiando en Dios va a ayudar. Me recuerdo un campamento mundial en Santa Cruz. Entonces yo como aquí en Bolivia, ¿verdad? Nosotros preparamos. Entonces yo agarrando mochila del pastor, luego al lado del pastor siempre acompaña, ¿verdad?, ¿no? Y anfitrión. Entonces al lado del pastor y acompaña. Entonces ahí las autoridades vienen, comparte el pastor, predica el evangelio. Luego también muchos hermanos solicitan a mí, ¿verdad?, ¿no? Porque yo al lado del pastor estaba, ¿no? Pastor, quiero hablar con pastor Ospan. ¿Para qué? Entonces, tengo ese problema, por favor, quiero recibir la oración. Pero si aceptando toda la cita, creo que pastor no puede hacer nada. Entonces varios hermanos me preguntan, me llaman, ¿sí? Entonces, pero algunos hermanos me llamando, ¿por qué quiere tener comunión con pastor? Yo pregunto, ¿no? Un hermano me dijo, tengo cáncer, dijo. Escuchando, parece que yo tengo cáncer, me parece, cáncer. Así. Entonces el médico me dijo, ¿no? Justo ese hermano, tengo cáncer, ¿verdad? ¿No? Tengo cáncer. Luego también, mi esposa está embarazada. También así hablo. Dos cosas, ¿qué voy a hacer? El médico me dijo, es muy peligroso.
no recibe, ¿cómo se llama? Quimioterapia, tú vas a morir. Así dijo. Pastor, por favor, quiero recibir oración del pastor Ospa, así dijo. Entonces, escuchando esa situación, ¿verdad? ¿No? Difícil rechazar, ¿no? Sí, está bien, tal fecha, tal hora puede venir. Esa fecha, esa hora tiene tiempo, pastor. Entonces, aunque yo no tenía cáncer, pero fuera que yo tengo cáncer, se preocupaba yo mucho, ¿no? Ay, tiene cáncer, tiene hijo, hasta ahora está embarazada su esposa. Él muere, ¿qué pasaría? Yo pensaba así, muchos. Entonces llegó esa hora. Entonces ese hermano y vino y esperamos, pastor. Abriendo la puerta de sala de espera, ¿no? Pastor Ospagui entró. Entonces ese hermano entró luego mirando, muy flaquito es, flaquito. Entonces ese hermano, pastor, sí, tengo cáncer, así ya habló. Sabía que no tiene mucho tiempo, rápido habló. Pastor, tengo cáncer, los doctores dicen que no recibe quimioterapia, ¿no? Va a morir, dice. También una cosa más, pastor, mi esposa está embarazada. Así dijo, ¿qué voy a hacer, por favor? Sí, quiero recibir la oración. Pastor, escuchando, no se preocupa, así dijo, no se preocupa. Luego, primero, ¿tú comes bien, no comes bien? Así preguntó. Primero, ¿tú comes bien? Parece que muy flaquito, ¿sí? En vez de cáncer, por hambre va a morir, parece. Flaquito es flaquito. Primero, come bien, hermano, así dijo, pastor. Tú comiendo bien, ya va a sanar. Luego, segundo, tenga fe. ¿Tú recibió la salvación, no recibió la salvación? Pastor, yo recibí la salvación. Tú recibió la salvación. Entonces en tu corazón Jesucristo mora, ¿sí o no? Ese es Cristo, ya hasta la muerte ya venció, resucitó. Porque ese cáncer no puede hacer, tenga la fe. Luego, si come bien, así digo, varias veces. Entonces ese hermano, sí está bien, pastor, voy a comer bien, así, voy a comer bien. Luego, como Jesús mora en mí, Él va a ayudar, creo. Sí, luego pastor oró por él. Luego pasando unos años y escuchando, sí, cómo vive él. Murió. No murió. Sí, hasta ahora vive bien. Ahora más gordo. Luego convive con 2 hijos, ¿no? 2 hijos vive. Entonces escuchando, porque yo podía ver al lado del pastor, y alguna situación para mí grave, ¿verdad? No, muy difícil. Pero eso llevando ante pastor se expresaba, ¿no? Transmite la fe, el corazón de Dios. Entonces escuchando nos trae mucha fuerza, esperanza. Antes de llegar el pastor, ya muerto ese hermano, color negro, mucha preocupación, ya está preparando mis bienes, a quién voy a dar, así, ya está, ya en su corazón. Pero escuchando del pastor, sí, recibiendo esa fe, ¿no? El corazón de Dios, y supera, ¿verdad? ¿No? Tiene mucha esperanza. Entonces un día también el pastor compartía, un hermano igual tenía cáncer. Entonces ese hermano vino, luego pidió, pastor, ore por favor por mí, porque el doctor sí quiere hacer ahora como quimioterapia, quiere hacer. Entonces, pastor, está bien hermano, ¿sí? Recibiendo esto, también igual come bien, comiendo, sí, tu cuerpo va a tener fuerza, ¿no? Va a regenerar, ¿sí? Y varias veces escucharon, ¿verdad? ¿No? Ese testimonio, ¿no? Especialmente aquí, jóvenes no hay problema. Jóvenes, aunque no habla, va a comer 2 platos, 3 platos. ¿Quién? Los mayores, cuando tiene edad, primeramente reduce. ¿Qué reduce, sabe? Cantidad de comida reduce. Cantidad de comida. Jovencito, niño, todo el día habla mucho, corretea, ¿verdad? ¿No? Pero siendo mayor, no quiere correr, despacito. O prefiere sentarse, o más prefiere acostarse, eso quiere, los mayores. Si reducirá trabajo, no quiere caminar, por cansancio será. Por eso,
¿sí? Primeramente reduce la cantidad de comida, reduce. No come, no alimenta bien. Por eso se enferma. ¿Sí? ¿Entendieron, no? Aquí los hermanos casados, especialmente casados. ¿Sí? Alguien dice que no hay apetito, no hay ganas de comer. ¿Sí? Ya aún no hay, pero comer bien. Entonces el pastor habló así: come bien, hermanos. ¿Sí? Porque cuando recibe como quimioterapia, eso daña mucho, ¿verdad? No, claro, matando cáncer, también daña al cuerpo, organismo del cuerpo también daña. Por eso se cae cabellos, enflaquece, también no hay ganas de comer, pero la mayoría no come. Entonces, para superar, primero, ¿qué debe hacer? Comer bien. ¿Usted come bien? Parece no come bien ustedes. Comer bien. Comiendo bien, entonces va a mantener como sano, muy sano. Luego pastor habló, ¿sí? Hermano, sí, igualito pregunto: ¿usted recibió la salvación? Sí, hermano, pastor, yo recibí la salvación. No se preocupa, el Señor estando en usted, en su corazón, Él mejor, el más poderoso que cáncer, va a cuidar, si confía el Señor. Entonces ese hermano escuchó, ¿no? Aparentemente escuchó, amén, dijo. Luego recibió quimioterapia. Entonces, recibiendo esa quimioterapia, 1 sesiones, 2 sesiones, 3 sesiones, recibiendo, hermanos, le dolía mucho el cuerpo. No podía sostener, ¿verdad? ¿No? Le dolía mucho. Justo yo llevaba comida, ¿sí? Llevaba comida. Era seminarista. Entonces, quería saber, pastor, ¿para qué dijo hermano? Me dijo que come bien. Luego sí confirmó mi salvación. Recibió la salvación, no se preocupa. Señor, sí o sí va a ayudar. Entonces, luego yo llevando comida así escuché. Luego, después de comer, y no comía todo. Luego me dijo, qué asco, quiero vomitar. ¿Sí? Que no quiero comer era. ¿Por qué? Preguntando. Me da. ¿Qué me da? Náusea. Luego también, seminarista, en aquel tiempo yo era seminarista. Seminarista Andrés, me duele mucho. Tu seminarista cerca de pastor, escucha la palabra bastante. Sí, hermano. Sí, por favor, comparte la palabra, me dijo, sí. Entonces, en vez de compartir yo mejor, ¿no? Prefiero, ¿verdad? ¿No? Recuerde el pastor que habló, eso recuerde. Yo sí pensaba, porque mi maestro mejor siervo de Dios, más que yo. Aunque yo escuché, pero recuerde, hermano, pastor, ¿qué había dicho? Luego pregunté. Entonces te explicaba eso, habló. Pero después de comer, dejó, no comió todos, dejaba casi todos. Luego me dijo, pastor, no entiende, me duele mucho, ni siquiera tenía cáncer, ¿cómo me va a entender? Así me dijo eso. Entonces escuchando, parece que ese hermano no escuchó, no creyó la palabra. Me dijo, pastor, no tiene cáncer, yo tengo cáncer, entonces me duele mucho, ¿sí? No es enfermo de cáncer, ¿cómo va a entender mi dolor? Así me dijo. Entonces, claro, tiene razón, ¿verdad, hermano? ¿No? Tiene razón. Pero finalmente ese hermano, pasando poco tiempo, falleció y murió. Aún pastor oró, compartió. Pero ahí escuchando, ¿verdad? ¿No? Ese hermano se sintió, me duele mucho. Me duele, no hay ganas de comer. ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo vomito todo? ¿Cómo voy a comer? Que tal vez pastor habla nomás palabra, no entiende mi dolor, mi situación. Sí, ahí, pero pasando el tiempo finalmente falleció. Pero otro hermano igual, tenía cáncer, igualito era, recibió quimioterapia, primero, segundo, terceros. Igualitos, cayéndose cabellos, porque ese medicamento muy fuerte, ¿sí? Afecta, cayéndose, debilitó. Luego cuando quería comer,
y también olía muy fuerte, ¿verdad? ¿No? Comida. Entonces no quería comer. Entonces el pastor llamó, pastor, ay, muy difícil comer. Pero pastor igualito habló. Tiene que comer. ¿Qué tiene que hacer los enfermos? Comer, aunque no enfermo también, comer bien, ¿verdad? ¿No? Comer bien. Comiendo bien su rostro va a brillar. Brillar. Luego estar sano. Luego puede predicar fuertemente. Pastor así explicó. Come bien, ¿sí, hermanos? Comiendo bien. Entonces esa hermana también se sintió, pastor, no es enfermo de cáncer. Tal vez fácil, come bien, ¿verdad? ¿No? Comer bien fácil tal vez. Pero un enfermo, difícil, porque se siente, me siento dolores. También, ¿sí? Quiere sacar, quiere vomitar. Pero pastor explicó sobre auto. ¿Sí? Una hermana es, hermana, ¿sabe? Un auto no hay gasolina, anda bien, no anda bien. No anda bien, ¿verdad? ¿No? Ese auto lleva a gasolinería. Luego, ¿qué hace? Luego abre tapa de donde pone gasolina, ¿verdad? ¿No? Gasolina. Luego, aunque no quiere, mete su boca, ¿cierto? Luego echa, ¿cierto? 1 litro, 2 litros, echa. Después echa tapa, ¿sí? Luego arranca. Ese auto si anda bien, no anda bien. Anda igual, hermana. Si quiere vomitar, si no hay sabor, no importa, mételo tu boca nomás, ¿sí? Entonces va a funcionar muy bien. Entonces escuchó esa hermana. Entonces esa hermana, escuchando, ¿no? Sí, aunque sí, le duele cuerpos, huele feos. Pero como escuchando, ¿no? Solo, ¿qué hace? Aunque rico, no rico, qué asco, no importa, solo mete nomás tu boca, mete, aunque no es auto esa hermana, en su boca metió, ¿sí? Después de escuchar metiéndose, escuchando el testimonio de esa hermana, en su cuarto todo lado dejaba comidas, meriendas, en la mesa, en la silla, todo lado, caminando se ve, comía, caminando se ve, ya comía esa hermana. Comiendo, esa hermana ya se sanó, finalmente se sanó. Entonces, recibiendo, ¿no? Todo ese tratamiento de quimioterapia y pasó muy bien. Sí, ahora vive muy bien, hermana, se sanó. Esa hermana viaja también, donde hay seminario bíblico, esa hermana viaja, te explica. Yo tenía una enfermedad de cáncer, iba a morir. Pero ella se sanó, vivió. ¿Cómo vivió, hermanos? A comer. ¿Por comer vivió? Sí, claro, comer bien, ¿sí? Pero teniendo la fe, ¿verdad? ¿No? A Dios me va a ayudar. Yo puedo sanarme. Por la fe ya sanó finalmente. Pero hasta que se sane, ¿sí? Ese hermano, ¿no? Esa hermana, muy importante. ¿Quién? Ahí estaba al lado de esa hermana, el pastor, ¿verdad? ¿No? Pastor, ¿qué dijo? Pastor, ¿qué dijo? Sí, come bien, ¿sí? Palabra muy sencilla, fácil tal vez, ¿verdad? ¿No? Pero ustedes cuando se enferma, ya, ¿quiere ganar? ¿Quiere comer? ¿Hay ganas de comer? Ya no hay, ahora no hay. Aparentemente muy fácil, pero pastor dijo, come bien, hermana, va a sanar, así dijo, va a mejorar. Luego, segundo, si usted recibió la salvación a través de nuestro Señor Cristo, ya limpió tus pecados todos, ya recibió la salvación, entonces el Señor mora. ¿En dónde mora? En el corazón. Entonces el Señor hasta la muerte venció, porque esa enfermedad, cáncer, no puede, confía. El Señor va a sanar. Hay 2 cosas, escucharon. Pero un hermano, aunque escuchó, pero él cirugía. ¿Qué es cirugía? Pastor, no es enfermo de cáncer. No sabe mi situación. Yo más difícil ahora. Me siento más duele. Pastor, no sabe.
Luego, aparentemente, físicamente, sí, gracias pastor, escucho. Pero su corazón, ¿acepto o no acepto? Su corazón no aceptó. Porque me duele, pastor, no entiende mi dolor, demasiado. ¿Cómo voy a comer? Luego ya desde su corazón no podía creer, aceptar, rechazo. Luego, según su pensamiento, ¿verdad? No, soy enfermo de cáncer, me duele, no puedo comer. Él daba razón, ¿cierto? Por eso dejó de comer, ya dejó comer. Cada día reducía más, reducía. Finalmente no comía. Luego, desde su corazón está preparando. ¿Qué está preparando? No hay esperanza. Me duele, solo, difícil. Me duele. Nadie va a saber ese dolor, mi cuerpo, ¿sí, verdad? ¿No? Luego finalmente piensa, ¿qué piensa? Mejor me moriré. Morir nomás, ¿sí? Perjudicando a mi esposa, a mi familia, moriré. Luego él prepara, ¿qué prepara? La muerte prepara. Porque desde su corazón ya murió él, ¿verdad? ¿No? Ya murió, porque él acepta poco a poco. Esta mañana nosotros hemos leído el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? ¿No? Aquí vamos a ver. O sea, el libro de Hechos, capítulo 2, desde capítulo 1 leyendo, Jesús, después de resucitar, estando los discípulos, transmitía, enseñaba la palabra de Dios. Luego habló, ustedes no vayan a otra ciudad, se queda. ¿En dónde se queda? ¿En La Paz se queda? ¿En dónde se queda? En Jerusalén. Ahí se queda, no vaya a otro lado. Porque usted quedándose escuchando mi palabra, yo voy a ir donde está mi Padre, ¿sí? Luego voy a enviar. ¿Qué va a enviar? Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo, otra palabra, ¿sabe? Perdón, consolador, ¿sí? Otra palabra es consolador. ¿Qué hacerá? Jesús es nuestro consolador. Pero Jesús mientras estando en el mundo, Él era consolador. Por eso Él, cuando encuentra a los enfermos, sanaba, daba consuela, ¿no? Consolaba. Consuela, ¿no? Consolaba. Luego mirando los hombres endemoniados también, Jesús echaba demonios. Luego las personas que tienen problemas, Jesús daba, ¿sí? Soluciones, el consolador. Pero cuando antes de subir al cielo, Jesús habló a sus discípulos, no vaya a otra ciudad, se queda en Jerusalén, porque yo pronto subiré, ¿dónde está mi Padre? Jehová Dios. Luego enviaré. ¿Qué enviará? Sí, el consolador. Otra palabra es el Espíritu Santo enviaré. Entonces luego Jesús subió. Luego esperando, ¿no? Los discípulos de Jesucristo esperando, como había prometido, ¿no? Jesucristo esperó. Pero el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Todos los estaban unidos en el mismo lugar, de repente del cielo se cayó. ¿Qué se cayó? Ya vamos a ver el versículo, capítulo 2, el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ay, como había prometido Jesús, ellos esperando, ¿verdad? ¿No? O sea, sí, ahí se cayó del cielo, recibió. ¿Qué recibió? El Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo,
los discípulos de Cristo, ese trabaja. ¿Quién trabaja? Ese Espíritu Santo y trabaja. Ellos son ignorantes algunos, como Pedro, él era pescador. No estudió muy bien, pero de su boca, de ese año, después de recibir el Espíritu Santo, hablaba. ¿Cómo hablaba? Como doctorado hablaba. Entonces la gente se sorprendieron. Conocemos, él no aprendió muy bien, pero ¿por qué otra lengua habla? La gente que no conoce muy bien, ellos tomaron borracho, ellos son borrachos, así hablaba. Pero no son borrachos. Ese recibió el Espíritu Santo. Por ese Espíritu Santo, Dios manifestando la obra de Dios a través de Pedro, los discípulos de Jesús. Igual esta mañana, hermanos, ¿sí? Nosotros también, ¿sí? Dios tanto desea, no solamente Pedro, los discípulos. ¿Quién? Los hermanos que están sentaditos esta mañana. Cada uno de ustedes también. Dios tanto desea, ¿sí? Si caer, recibir este Espíritu Santo, luego no lleva como antes su vida diferentes. Tal vez de mañana ustedes llegaron. ¿Cómo llegaron? Alguien rabia llegaron, ¿sí? Alguien tal vez con mucha preocupación llegaron. Si mi futuro, o mi familia, a mi estudio, o mi salud, o mi enemigo, o como sea, cada uno tal vez llegando en ese lugar. Pero igual que esta mañana, los discípulos como Pedro recibe este consolador. Entonces, no puede vivir como antes. Es imposible vivir, ¿verdad? ¿No? Sí, como antes. Va a cambiar todos. Luego, cada uno de ustedes, Dios va a trabajar. Amén, hermanos. Por eso a través de Pedro, ¿sí? No solamente Pedro. Eso es el corazón de Dios. Dios tanto desea, ese hermano, están unidos esta mañana, ¿verdad? ¿No? Ustedes también esta mañana recibe ese Espíritu Santo. Dios grandemente va a trabajar. Ese día Pedro predicó. Ese día, ¿cuántos recibieron la salvación? 3,000 personas, imagínense. Él era ignorante, él era pescador, habla ignorantemente. Pero ahora de su boca, ¿qué sale? Era sabiduría de Dios. La palabra del cielo por lengua, hablando de Dios. 3,000 personas cambiaron. Entre 3,000 personas, algunos enfermos, algunos inútiles, algunos, y porque triste alguien, triste. Entre 3,000 personas, alguien también triste. Alguien se preocupa, tengo cáncer, soy enfermo. Cuando yo muero, mis hijos. Entre 13,000 personas también alguien, soy triste, no hay esperanza, nadie me ayuda, solamente me acusa. Sí hay diferentes personas, pero ese día escuchando de Pedro, ¿qué pasó, hermanos? 3,000 personas recibieron la salvación. 13,000 personas también recibieron el Consolador, ¿verdad? ¿No? El Espíritu Santo recibió. Igualito que Pedro, Jesús morando en sus corazones. Jesús trabaja, manifiesta. Entonces 13,000 personas también lleva. ¿Qué vida lleva? Imagínense como Pedro predicando, manifestando, mostrando la obra de Dios. Imagínense, ciudad, Jerusalén, ¿qué pasaría? Todos van a recibir la salvación. Imagínense, hermanos. Ya ese Pedro habla, Hechos capítulo 2. Pedro, ya versículo 37, voy a leer. Al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Ya qué hablaron la gente? ¿Qué hablaron? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Mientras escuchando la prédica de Pedro, las gentes, las personas llegaban. ¿Qué llegaban? Condenaciones, ¿verdad? ¿No?
sí, afligieron mucho, porque yo también cometí pecado. Yo hice maldades contra Dios, desviando de Dios. Yo he vivido según mi deseo. Luego yo cometí pecados. Entonces ellos, mientras escuchando la prédica de Pedro, ellos condenaban, sufrían, ¿verdad, no? Luego, si ellos preguntan, ¿qué preguntan? Varones, si Pedros, ¿qué haremos entonces nosotros, verdad, no? Nosotros queremos solucionar. Nosotros también queremos hallar la bendición de Dios. Ya 38, Pedro responde. ¿Ya podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. Si igual a ustedes quieren saber cómo Dios va a trabajar con ustedes, usted sabe cómo, ¿no?, el Espíritu Santo manifiesta a ustedes. Ya cuando recibe, Dios trabaja fuertemente, agarra su vida. Luego no puede vivir como antes, ahora nuevas vidas. Luego Pedro explicó, ¿verdad, no? Sí, Pedro, ¿cómo respondió? Para que usted también, recibiendo el Espíritu Santo, Dios trabaje. ¿Como quién? Como Pedro, ¿verdad, no? Como Pedro. Primero, Pedro dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos, arrepentíos. Porque Pedro habla arrepentíos. Pedro también, él no se arrepintió. Él, sin arrepentimiento, él acompañaba a Jesús. Él era pescador, como hablamos. Pero cuando vio la obra de Jesús, Pedro, sí, ya lleva, sí, ese barco lejos. Luego echa la red, ¿verdad, no? Luego echa tu red. Porque toda la noche él echaba la red, pero no pescaba nada. Pero ya apoyando la palabra de Jesús, echando la red, ¿qué pasó? 2 barcos se llenaban, peces. Desde ahí él, dejando todo su barco, dejando todo, él siguió a Jesús, ¿verdad, no? Pedro caminando juntos con Jesucristo, luego escuchando la palabra de Jesús, luego mirando, ¿qué mirando? La obra de Jesús. Pero lamentablemente él no se arrepintió. ¿Ya qué no hizo Pedro? No se arrepintió. ¿Qué hizo? Él caminó con Jesús al lado. Él escuchó la palabra, vio la obra de Jesús. Pero Pedro, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Ya, ¿se arrepintió o no se arrepintió? No se arrepintió. Tal vez esa mañana congrega a la iglesia, lee la Biblia, ofrenda, diezma, ve la gracia de Dios. Pero igualito que Pedro, no se arrepiente. Cuando no se arrepiente, ¿qué sucede? ¿Quiere escuchar? ¿Sí? Alguien muy profundamente escuchando así. ¿Sí? Ayude, hermano, tal vez aquí un poco muy estrecho. Falta oxígeno. Tal vez no, por falta de oxígeno. Así, sí, ayude, sí, ayudando para que puedan escuchar. ¿Está bien, hermanos? Ya San Mateo capítulo 26, vamos a ver, San Mateo 26. Versículo 31 voy a leer. ¿Sí? San Mateo 26, el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante,
me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dieron lo mismo. Esta mañana, ¿sí? ¿Cómo explicamos? ¿Por qué el libro de Hechos capítulo 2? La gente pregunta, nosotros, ¿verdad? Tenemos muchas condenaciones. Nosotros, de verdad, cometimos pecado, desviamos de Dios. Luego vivíamos una vida sucias, también inmundos. Eso reconocemos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? En esa vida no hay la bendición de Dios. ¿Qué hacemos? Pedro dijo, ¿qué dijo? Arrepentíos. Usted no se arrepiente, sigue va a vivir así, condenándose, sigue cometiendo pecados, sigue llorando, sigue sufriendo. Ay, va a vivir. Yo también he vivido así antes. Luego Pedro explica, que San Mateo capítulo 26 dice, Pedro, ¿qué dijo cuando Jesús habló? Esta noche ustedes todos escandalizaréis de mí, ¿verdad? ¿No? Si dejar de mí, va a abandonar. Porque la Biblia, la palabra de Dios, así está escrito. Pero no se preocupe. ¿Por qué no se preocupe? Jesús dijo, ¿por qué dijo? Porque yo resucitaré. Primero voy a morir en la cruz. Luego limpiando, solucionando tus pecados todos, para que sean ustedes justos, limpios. Luego, yo primero iré. ¿A dónde va a ir Jesús? Galilea, Galilea, ¿sí? Ahí esperaré ustedes. ¿Qué quiere decir? No solamente morir, sino también resucitará. Eso está hablando. Uno que murió, ¿cómo va a ir a Galilea? Con cajón así, con canguro así va a ir. ¿Cómo va a ir? No se puede. Ya yo iré primero a Galilea. ¿Qué quiere decir? No se preocupa, limpiando tus pecados todos en la cruz, resucitaré. Ahí encontramos. Eso está hablando. Amén, hermanos. Entonces, escuchando, uno que ya se arrepiente, confía, creyendo en la palabra de Jesús. Jesús va a morir. ¿Por qué va a morir? Por nuestros pecados. Ahí limpiando, perdonando todos nuestros pecados. Luego, Jesús va a resucitar. Ya nuestro Señor Jesús poderoso. Nunca he visto que un muerto resucitó. Ya nuestro Señor, verdadero Hijo de Dios, Él resucitará. Él dice que va a esperar en Galilea. Amén. Nosotros también ahí encontraremos. Así confiando en la palabra de Jesús, estaría feliz, ¿verdad, hermano? ¿No? Pero Pedro, después de escuchar, ¿qué respondió? No, dice, ¿por qué muere? ¿Sí? ¿Por qué nosotros abandonamos? Tal vez ese Jacobo, Andrés, Elías tal vez carnales, Jesús. Elías tal vez puede escapar, yo conozco a Elías. Pero yo, ¿quién soy yo? Yo, Pedro, no escandalizaré. Entonces Jesús escuchando, Pedro no se arrepintió, ¿verdad? ¿No? Él no cree en la palabra de Jesús. ¿Qué cree entonces Pedro? ¿Qué cree Pedro? Él confía en sí mismo, ¿no? Podemos ver, hermanos, Jesús tanto quería explicar. Pedro, tú debes arrepentirse. No se arrepiente, el Espíritu Santo no puede guiar, tampoco puede trabajar contigo, ¿verdad? ¿No? Entonces Jesús explicó, si Pedro, tú esta noche, ni siquiera un día pasando, ni siquiera una semana, ¿cuándo? Esta noche, ahora, esta noche, tú vas a negar, dice. ¿Cuántas veces? 3 veces va a negar. Al escuchar Pedro, sí, Jesús, la palabra de Jesús cumple. Si la palabra de Jesús es verdadera, entonces esta noche yo negaré 3 veces. Señor Jesús, ¿qué voy a hacer? Así va a preguntar, ¿verdad? ¿No?
o no? Si uno que cree, así va a preguntar, Señor, tu palabra dice que voy a negar 3 veces, aunque no quiero negar, pero usted dice que niega, negaré 3 veces. ¡Qué vergüenza! Negando a mi maestro, ¿qué voy a hacer, Señor? Así va a preguntar. ¿Qué le parece? Así va a preguntar sí o sí, ¿verdad? ¿No? Aquí algunos hermanos vienen también, consulta. Aunque no soy aunque no soy Jesucristo, pero viene, pero escuchando y conversamos. Hermano, tú vas a fracasar, así hablamos. Sí, amén, sí, está bien, pastor. Luego regresa. Ya, hermano, va a fracasar. Si uno que cree, ¿qué va a responder? Si fracasa, ¿qué voy a hacer, pastor? Entonces, ahí es normal, ¿verdad? ¿No? Pero sí, amén, aleluya, gracias, pastor, compartirme. Luego, ¿qué hace? Se va. ¿Por qué se va? Voy a ir ahora, ¿sí? Según la palabra del pastor, voy a fracasarme, aleluya, amén. Luego ya voy a confirmar, ¿va a fracasar o no va a fracasar? Por eso se va. Hermano, no, la palabra dice el corazón de Dios, no como usted está pensando. Sí, está bien, gracias compartirme, luego se va. Luego vive, normalmente vive. Un día pastor nos compartió en el seminario, 2 siervos está creciendo, así dice, 2 siervos en el seminario. En el seminario, ¿quién está aprendiendo? Los seminaristas. Entonces soy seminarista. 2 siervos está creciendo. Primer siervo es de Dios. Escuchando la palabra de Dios, la palabra guía en su vida, son siervo de Dios. Pero otro siervo es siervo de diablos. Así dijo era. Aún escuchando la palabra de Dios, pero más confía su pensamiento. Su pensamiento diría, ellos son siervos de diablo. ¿Usted qué siervo? Así nos preguntaba. Entonces yo pensé, estoy creyendo la palabra o mi pensamiento me guiando. ¿Qué está guiando a ustedes? ¿A quién Dios hace? Entonces yo también pensando, ¿no? Claro, alguna vez yo escucho la palabra, ¿no? Palabra me guía. Pero la mayoría yo confío en mis pensamientos. Mi pensamiento me guía. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Qué siervo yo, hermano? Me daba cuenta, tú eres siervo de diablo, así. Antes de decir, pastor, tú eres siervo de diablo, así dijo era. Sí, yo también quería decir, cierto, ¿no? Pero antes de decir, tú siervo de diablo, por eso estoy peleando contigo, vete, así ya habla. Vete, que 2 siervos crecen en el seminario. Entonces nosotros escuchamos, somos siervos de diablo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pastor se enojó, pelea con nosotros. Luego terminó 1 hora de clase, terminó. Cuando terminar, en la clase pastor exhorta, pelea, ¿no? Agachándome, soy siervo de diablo. Soy siervo de diablo. ¿Por qué no puedo creer la palabra? Así, agachándose. Sí, duele, golpea pecho. 1 hora terminó clase. Pastor, arrepiéntese. Luego salió. La puerta cierra. Se enojó. Terminando, agachándose 1 minuto, 5 minutos agachándose. Luego mirando al lado otros compañeros. Saliendo al baño, luego sí, comiendo, merienda. Hermano, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar, aleluya, amén, hermano. Vamos a salir, deportivo, ¿qué le parece? Amén, aleluya. Entre nosotros, olvidó todos. Solo duraba, ¿sí? 10 minutos, soy siervo de diablos. Después olvidamos. Luego, como normal,
comiendo bien, compartimos, divertido, ¿verdad? ¿No? Si fútbol, ¿quién ganó? A nosotros, aleluya. Nosotros ganamos. Ya tú tienes deuda, ¿cuánto tienes? $1,000. ¿Cómo va a prestar? ¿Cómo va a pagar? No se preocupa, ya voy a prestar a mi papá, mamá, como normal. Normal. Fuera, que olvidó todos, como en la clase escuchamos la palabra, olvidamos, y normal. Y pastor no se explicó. Tú eres siervo, dos siervos crecen en el seminario. Uno que cree la palabra de Dios, aún difícil la palabra muestra, manifiesta la obra de Dios. Son siervos de Dios. Otros siervos, pensamiento dirija. Sí, tú tienes razón. Pensamiento dirige ese siervo de diablos. De uno, éramos 50. ¿Cuántos? Terminando clase, de uno se acerca pastor. Pastor, soy siervo de diablo. Siendo siervo de diablo, ¿qué será vida? Miserable pastor. Va a cometer pecado, va a destruir. ¿Qué haremos, pastor? ¿Qué haremos? De uno pregunta, de uno se acerca, tampoco llama, de uno, como normal, poco triste, así, lagrimea, porque aunque quiere llorar, pero no, pues así, triste. Después normal. ¿Qué le parece? Ahí nosotros estábamos en el seminario. Entonces el pastor tanto quería enseñar, guiar, que se arrepiente, ¿sí? Arrepintiéndose, dejando de nosotros, no confía. Luego escuchar la palabra. Aquí Pedro, él andaba, ¿con quién andaba Pedro? Jesús. Luego a la gente, ¿qué hablaba? La palabra de Jesús hablaba. Luego él vio la obra de Jesús. Pero su corazón, ¿se arrepintió o no se arrepintió, hermano? No se arrepintió. Por eso cuando Jesús habló, esta noche tú negarás 3 veces. Entonces Pedro, ¿cómo? ¿Cómo Jesús? Si aún necesario, yo voy a morir, ¿verdad? No, aún muero, no voy a abandonar. Tal vez ese Mateo, ese Jacobo, Andrés el carnal, tal vez Dios puede abandonar. Después, ¿sí? Como la palabra de Jesús, ¿no? Si ahí Jesús fue agarrado por los soldados, ¿sí? Ese ancianos, sacerdotes llevaron. Luego, ya antes de llevar la cruz, ya mismo capítulo, ¿no? San Mateo capítulo 26, el versículo 69, ¿sí? Voy a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estaba con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él es Pedro, está hablando. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramentos, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dieron a Pedro, y verdaderamente también tú eres de Dios, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir, a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, aunque no quería negar, ¿verdad? ¿No? Pero él negó 3 veces como había dicho Jesús, ¿verdad? ¿No? Después de negar, el gallo cantó. Después de escuchar el gallo que cantó, versículo 75. ¿Tiene, hermanos? Versículo 75, ¿podemos leer juntos? Ya que muy importante. Ese versículo, por ese versículo la vida de Pedro totalmente cambió. ¿Sí? Ya Pedro aparentemente cristianos, creyentes,
camina junto con Jesús. Luego también respecta a Jesús, maestro, dice. Luego también vio la obra de Jesús, pero su corazón no se arrepintió, sigue confiando en Él, ¿verdad? ¿No? Pero a través de ese versículo 75, ¿no? ¿Qué versículo? 75. Su vida completamente cambió. En ese versículo, ¿no? ¿Qué sucedió? Ya vamos a ver, ¿no? ¿Podemos leer juntos? Ya, 1, 2 y 3. Pedro se acercó. Ya, hermanos, esta mañana, tal vez nosotros también, aunque viene a la iglesia, escuchamos, predicamos el evangelio, ofrendamos, diezmamos, también hemos visto la obra de Dios en su vida, pero tal vez no se arrepintió usted, sigue, confía en sí mismo, en sus pensamientos, ¿verdad? ¿No? Pero, como capítulo 75, Pedro se arrepintió. Desde ese versículo su vida totalmente cambió. Espíritu Santo agarró fuertemente. Luego se manifestó la obra de Dios, un siervo de Dios. Hasta un muerto resucita. Pedro, todas las personas, ¿sí?, quiere tocar su manto, como Jesús era Jesús. Cuando estaba, la gente quería acercarse, quería tocar su manto, Jesús, ¿verdad? ¿No? Ahí va a ver la gracia de Dios. Igual Pedro, igualito. Pedro caminando, mucha gente se acercó. ¿Por qué se acercó? Porque en Pedro Dios trabaja, Dios manifiesta. Luego quería tocar en su manto. A través de Pedro Dios trabajó grandemente. Versículo 75 leyendo, ya aquí muy importante. Ya Pedro, después de negar 3 veces a su maestro Jesús, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Que Pedro se acordó. ¿Qué se acordó? La palabra de Jesús era. Muy importante, hermanos, ¿sí? Muchos, después de equivocarse, la mayoría se acuerda. ¿Qué se acuerda? ¿Qué se acuerda? Acuerda que yo mentí, yo robé, tal día yo robé, yo mentí, yo adulteré, yo hice maldad. Eso acuerda. ¿A usted no se acuerda nada? ¿Sí? ¿No se acuerda? Ese día yo odié, ese día yo hice maldad. ¿Recuerda o no recuerda? ¿Usted recuerda eso? Pero Pedro, después de negar, ¿verdad? ¿No? Hasta maldijo a Jesús. Luego, después de cantar el gallo, Pedro recordó. ¿Qué se acordó? La palabra. Él le recuerda la palabra. Pero muchos recuerdan. ¿Qué recuerda? Yo hice. ¿Qué hizo ustedes anoche? ¿Qué hizo? Anoche, ¿qué hicieron? Lo que hizo recuerda. Lo que hizo. Que yo maldije, yo cometí pecados, yo mentí, yo hice gran maldad. Luego condena. Soy inútil, soy frágil, soy miserable, no soy salvo, luego no soy cristiano, soy un tropiezo, no sirve. Ya así, la gente, ¿no? Si así en esa manera recuerda. Pero Pedro, después de escuchar el gallo, ¿no? Cantó, se acordó. ¿Qué se acordó? La palabra de Jesús era. Él confirmó, soy equivocado. Mi pensamiento no es verdad, ¿sí? Falso. Eso confirmó. La palabra de Jesús es correcta. En aquel tiempo, la palabra de Jesús parece que no va a cumplir. No es perfecto. Para que la palabra de Jesús, eso me va a dar vergüenza, porque dice que
escandalizaréis. Abandonando a Jesús, ustedes van a ir a escapar. ¡Ah, qué vergüenza! Años yo seguía a Jesús. De mi boca hablaba palabra de Dios. Luego negando, ¡ah, qué vergüenza! Ah, no, la palabra de Jesús no es verdad. No. Pero después de cantar el gallo, Pedro se acordó. ¿Qué se acordó? Palabra de Jesús. ¿Ese qué quiere decir? Estoy mal. Mi pensamiento está equivocado. Luego, mis corazones están mal. La palabra de Jesús es correcto. Amén, hermanos. Eso confirmó. Si de ahí lloró. Aquí última parte. Lloró amargamente. Ese lágrima de Pedro, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir? Llorando, entonces todo se arrepiente. Desde ahora, llorando ya me arrepiento. Sí, lloró amargamente. ¿Qué quiere decir? Mientras yo sigo confiando en mí, ¿sí? Mi vida es miserable. Mi vida es desastre. Mi vida es como así, contra el Señor. Vergüenza, miserable, fracasado. Él confirmó eso. Tal vez, hermanos, esta mañana también entre ustedes también viene a la iglesia, congrega a la iglesia, escucha la palabra, se levanta madrugada, escuchando hora piadosa, leyendo la Biblia. Además, usted predica de su boca el evangelio, pero esta mañana no se arrepintió. Sigue confiando en ustedes. Sigue confiando sus pensamientos, sus vidas, toda la vida. Eso es. ¿Qué vida es? Llora amargamente. Otra vez yo creí. Otra vez miserable. Otra vez. Si toda la vida si va a vivir así, está explicando. Aquí Pedro les dijo. Por eso primero, ¿qué dijo Pedro? Arrepentíos. Ustedes también quieren recibir el Espíritu Santo, hermanos. Luego ve un día 3,000 personas reciben la salvación. Su vida totalmente cambiando, alabando al Señor. Vive así, quiere ver. Ya usted primero, arrepentíos. Yo también, antes yo creí en mí. Parecía verdad y pensamientos. Esta mañana, hermanos, acuerde, confiando en ustedes, luego y vivió. Entonces su vida, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Y tal vez, igual que Pedro, se queda solamente lagrimea, amarguramente. ¿Por qué yo hice así? ¿Por qué yo estoy viviendo así? ¿Por qué mi vida así es? Comparando con otra persona. Acuerde la palabra. Yo no creía en la palabra. Por eso. Pero otro discípulo hay. Otro discípulo. ¿Quién es? Judas Iscariote. San Juan capítulo 13, versículo 1. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Ya, voy a leer poco rápido. San Juan capítulo 13, el versículo 1 voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabiendo que pronto va a morir en la cruz. Según esa voluntad de Dios vino al mundo Jesús. Ahí crucificando, muriéndose en la cruz. Ahí va a cumplir, ¿verdad? ¿No? La voluntad de Dios, limpiar nuestros todos pecados. Luego, últimamente que dijo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero amaban, considerando, pensando que sus discípulos se quedaran. ¿En dónde?
en el mundo. Entonces se preocupan, ¿verdad? ¿No? Jesús va a subir pronto. Pero ¿qué dice? Amaban. ¿Hasta cuándo? Los amó ¿hasta cuándo amó Jesús? Cuando ofrenda nomás Jesús ama, ¿verdad? ¿No? Qué bien, ofrendando sobre grueso, qué bien ese hermano. Jesús hace cuando vea, ¿sí? Ustedes predicando el evangelio. En ese momento nomás Jesús ama. ¿Hasta cuándo ama? Dice. Hasta el fin. ¿El fin qué quiere decir? Aún ustedes, ¿no? Feos. Aún ustedes rebeldes, pero ama, eso quiere decir. No solamente ofrenda bien, no solamente, ¿no? Dios le bendiga, así, habla bonito. Aún tal vez usted maldice, aún usted equivoca, ama. Eso quiere decir, amó hasta el fin. Fin. Fin, ¿qué quiere decir? Principio hasta el fin. En el proceso, cualquier cosa sucede, ¿verdad? ¿No? En el proceso. Hasta el fin ama, ¿qué quiere decir? No depende de nosotros. ¿Ya puede entender, hermanos? Luego, versículo 2, empieza, ¿cómo empieza? El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote para que entregase. Entonces, vendiendo su maestro, eso deseo metió. Esta mañana también. Ustedes también tal vez tienen deseo, ¿verdad? ¿No? O vicios. No de ustedes, dice. ¿De quién entonces, hermanos? Usted tal vez odia hacia quién, ¿no? Ese odio de quién. No creo. Ese odio de quién. Piensa, mío. ¿Sí? Porque pastor me exhortó. Me da rabia, pastor. ¿Por qué grita? Puede hablar silencio así. ¿Por qué me grita? Luego ya, ¿qué surge? Rabia. Por culpa de pastor ese, ¿sí? Si hubiera hablado bonito, ¿cómo voy a tener rabia? Esa rabia por tu culpa, ¿verdad? ¿No? Así ya piensa. Mi esposo no me ayuda nada. Así. Por ese maldito estoy enojándome. Y luego ya, esa rabia es así, no puede aguantar. Aquí una cosa, ¿no? La Biblia habla. Ese rabia o ese vicio, deseo, no de ustedes, dijo, ¿no? ¿De quién entonces? De diablo, Satanás, el Satanás. El problema es, después de aceptar, difícil negar. Parece bueno, parece tengo razón. Acepta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces puede aceptar, tal vez acepta, hasta ahí. ¿Sí? Usted también equivoca, no equivoca, hermanos. Aquí hasta ahí puede ser. Pero Judas Iscariote, después de recibir ese engaño de Satanás, ya, San Mateo otra vez, capítulo 27. Usted tiene, ¿no? San Mateo, capítulo 27. El versículo 3 voy a leer, San Mateo capítulo 27, versículo 3. Entonces Judas, después de vender su maestro Jesús, luego su maestro Jesús murió en la cruz. Cuando Judas Iscariote vio eso, luego él también se arrepiente. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. Judas también, después de vender, él está condenado. Porque acusa. ¿Quién acusa? Después de cometer el pecado, ¿quién acusa a ustedes? ¿A usted vio diablo que acusa? ¿Quién acusa a ustedes? Usted mismo acusa. ¿Cómo, hermano, siendo hermano de la iglesia, contra iglesia? Siendo hermano, ¿cómo así carnalmente puede vivir? Digo, ¿quién acusa a ustedes? Diablo así. Sí, carnal, maldito, ¿cómo puede vivir? ¿Así acusa a ustedes? ¿Quién acusa a usted? Usted mismo acusa. ¿Cómo puedo vivir así? Miserable, carnal,
Ay, inútil. ¿Por qué no tengo ese corazón? Luego usted mismo acusa. Judas Iscariote igual. Después de cometer el pecado, vender su maestro, él, versículo 4, ¿no? Vamos a ver, diciendo yo he pecado. ¿Quién está diciendo? Judas está hablando. Él mismo, yo he pecado. Entregando sangre inocente. Él mismo acusa. Tú vendiste sangre inocente, Jesús. Jesús no tenía pecado, pero tu culpa, tú vendiste. Muchas veces nosotros, porque tú hablaste, porque dañaste corazón de esposa, porque así hablaste, luego así mismo acusa mucho, ¿verdad? ¿No? Aquí Judas Iscariote, él también lo mismo es. Aquí una diferencia grande. ¿Qué diferencia grande? Cuando Pedro, después de negar a su maestro Jesús, luego lloró amargamente, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué acordó? ¿Qué se acordó? Él se acordó a la palabra de Jesús. ¿Qué quiere decir? La palabra es verdadero. Aunque no me parece bien, palabra es correcto. Mi pensamiento está mal. Eso confirmó, ¿verdad? ¿No? Pero en caso de Judas Iscariote, él también, después de vender su maestro, Jesús murió. Luego, él, ¿qué hizo Judas? ¿Qué se acordó? Versículo 4, diciendo, dice, Judas Iscariote mismo habla, ¿verdad? ¿No? Diciendo, luego ya vamos a leer después, ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Después de vender su maestro, después de equivocarse, Judas, ¿qué hizo? ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó? Yo he pecado. ¿Qué pecado hizo? Entregó sangre inocente. Sí, él se acordó. Eso. Debería acordar, como Pedro. ¿Qué debería acordar? La palabra. Jesús, ¿qué habló antes de vender? Ya San Juan capítulo 1, ¿verdad? ¿No? Jesús amó, dice amó. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero en vez de acordarse la palabra de Jesús, ¿qué se acordó? Yo hice. Entregué sangre inocente. Luego ahí llegaba, ¿qué llegaba? Muchos dolores, resentimiento. Soy no sirve, soy carnal, inútil, tropiezo. Mejor alejarme de la iglesia, lejos. Luego viviré solos, no voy a hablar nada, solo. Luego después, así viviendo, ¿qué sirve? No hay sentido. Morirme, dice. Mejor, ¿sí? Muriéndome, suicidándose, terminará todo. Así piensa, ¿verdad, hermano? ¿No? Hasta último momento, Judas Iscariote fue engañado. De Satanás, se llama siervo de diablo. Siervo de diablo. Pensamiento de Satanás dirija desde cometer el pecado, luego hasta condenarse, sufrir, llorar, luego quitar la vida. Hasta ahí Satanás dirigió, ¿verdad? ¿No puede ver, hermanos? Al lado, mire al lado, está llorando, triste, ve. ¿Quién es? ¿Quién está guiando? También alguien está durmiendo. ¿Quién está durmiendo? Sí, Satanás, duerme. Está cansado. No, sí. Es broma. Broma. Sí, hay dos siervos. Pedro les dijo esta mañana, hermanos, arrepentíos
sí o sí. Arrepentíos y cada uno bautícese en el nombre de Jesucristo. Así recibiréis el perdón del pecados. Si recibe el perdón del pecado, limpiando nuestros todos pecados, Espíritu Santo va a recibir gratuitamente. Así está hablando, ¿cierto, hermanos? Recibir el perdón del pecado no es difícil, hermanos, fácil. Pero a algunos demasiado difícil recibir el perdón del pecado. ¿Por qué difícil? Sigue, confía. No puede ser. Aún Jesús murió. Según mi pensamiento, soy pecador. Que soy mentiroso. Tengo vicios, malos pensamientos. Hasta que se arrepientas. Difícil eso. Es imposible ser salvos, recibir perdón del pecado. Pero como Pedro le dijo esta mañana, ¿qué dijo? Arrepentíos, dejar. Aparentemente parece mejor. Mi pensamiento tiene razón. Pero acordándose, como Pedro, ¿verdad? No, acordándose, la palabra que había dicho es correcto. Es verdad. Mi pensamiento es falso. Engaño de Satanás. Así arrepintiéndose, recibirán el perdón de pecados. Cuando recibe el perdón del pecado, no hay más pecados. El Espíritu Santo va a morar, ¿no?, en nuestro corazón. San Juan capítulo 14 vamos a ver, hermanos. San Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, ya antes de subir al cielo todavía no murió Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Segundo, otros. Primero Jesús mismo es consolador estando en el mundo. Por eso estando en el mundo, Él consolaba, como explicamos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Salvándose, sí, sanándos, enfermos. Pero el que dice, rogaré a mi Padre, ¿para qué? Aquí está. Os dará otro consolador. Es otro consolador, es cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? ¿No? Ya Jesús no está en la tierra. Si cuando no está en la tierra, del Padre Jehová Dios va a recibir, ¿no? ¿Qué va a recibir? Otro consolador. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ¿qué quiere decir? El consolador, otro consolador con vosotros para siempre. Sí, imagínense, hermanos, cuando Jesús estaba en el mundo, ¿en qué país estaba? Jesús, ¿en qué país estaba cuando estaba Jesús, este mundo? En Israel, no La Paz. No La Paz estaba, Jesús estaba ahí. Entonces los que están al lado de Jesús por eso no descansaba. Sigue visitando los enfermos, los endemoniados. Tanto deseaba consolar, ¿verdad? Jesús. Por eso no descansaba Jesús, muy cansado. Sí, físicamente, no descansar, cada vez visitando, viajando, luego consolando. Pero aquí dice, cuando Él sube, Dios va a enviar otro consolador. ¿Para qué? ¿Para qué otro consolador envía? Ya 16, juntos vamos a leer, ya, ¿sí? ¿Está bien? Ya 1, 2, 3. Amén, hermanos. ¿Por qué desea enviar otro consolador? Para que ese otro consolador esté con ustedes. ¿Hasta cuándo?
Siempre. Cuando Jesús estando en lago de Galilea, cuando aquí en La Paz, Señor, ya grita, ¿cierto? Si tengo hambre, entonces de Israel puede botar, tirar hamburguesa. Sí, ya difícil, ¿verdad? ¿Cómo va? Por eso ya ese otro consolador, cuando recibiendo el perdón del pecado, esté con nosotros para siempre. ¿En qué manera puede estar? Moral. En nosotros, en nuestro corazón. Por eso primeramente limpiando nuestros pecados. Sí, para ordenar, ¿no? Sí, esta mañana, como pastor habló, 2 enfermos de cáncer. Pastor hablaba, come bien. Si luego tenga la fe, Señor va a solucionar. Entonces, escuchando esa palabra, un enfermo, pastor no sabe, ni siquiera tenía cáncer, ¿cómo sabe mi dolor? Difícil era, ¿cómo voy a comer? Tampoco puedo tragar, no va a entender. No entiende, pastor, ese dolor, ¿verdad? ¿No? Luego, ¿qué hace? Pastor no sabe. Él no sabe ese dolor, que ni siquiera tiene cáncer. ¿Cómo va a entender mi dolor? Luego, si no acepta, ¿verdad? ¿No? Rechaza. Luego, confiando en sí mismo, un hermano falleció de cáncer, pero otro hermano, aún, ¿verdad? ¿No? No puedo, no hay ganas de comer, me duele, pero esa palabra del pastor me ayuda. ¿Qué hace, hermanos? Me ayuda, ¿sí? Ay, pastor no va a entender, ¿sí? No está enfermo, ¿cómo va a entender mi situación? Así tal vez piensa. Creo que usted nadie piensa así, ¿verdad? ¿No? Si usted nadie así piensa. Pastor, ni siquiera, ¿sí? Experimenta ese dolor, esa situación, ¿cómo va a entender? No sabe. Solo habla nomás tal vez. Pero depende de esto, ya diferente. Cuando, hermanos, después de recibir la salvación, ese consolador, Espíritu Santo mora en nosotros. Como la palabra dice, ¿no? Luego habla, guía a nosotros. Cuando ese consolador guiando a nosotros a través de la palabra de Dios, no le rechace. Iglesia no sabe. Pastor no sabe mis situaciones. Solo palabra. No le rechace. Ese consolador era consolador. Ayuda, ¿verdad, hermano? ¿No? ¿Sí? Ese consolador Espíritu Santo, ¿qué hace a ustedes? Ayuda. Pero otros al revés se entienden. ¿Cómo diga que ese hermano? ¿Cómo sabe ese dolor? Pastor no tiene cáncer. Pastor no sabe. Luego rechaza, diferente. Ya, para terminar, eso leyendo ya terminamos. Jeremías capítulo 6. Libro de Jeremías capítulo 6. Luego terminamos, ¿no? 2 versículos vamos a leer. Libro de Jeremías capítulo 6, el versículo 19. ¿Encontraron, hermanos? Ya, Jeremías capítulo 6, versículo 19. Ya, juntos vamos a leer. 1, 2 y 3. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Ya aquí, ¿sí? Aparentemente nuestro pensamiento es bueno, me ayuda, ¿verdad? No está a favor. Tiene razón. Pero el fruto de nuestro pensamiento, ¿qué es? Aquí dice, el fruto de sus pensamientos traeré, dice Dios. ¿Qué trae? Aquí mal dice, ¿no? Oye, tierra, ¿qué es? Oye, hermano, esto está hablando, ¿no? Oye, hermanos, mucho más mejor ponga su nombre, ¿no? Oye, Andrés, he aquí yo traigo mal. ¿Por qué trae mal? El fruto de sus si acepta nuestros pensamientos, su fruto de nuestro pensamiento es mal, como Pedro. Él confió su pensamiento, no voy a
escandalizaréis, ¿no? Ahí sufrir dolor. 자, versículo, mismo libro, capítulo 29. Mismo libro, capítulo 29, versículo 11. 자, aquí también juntos vamos a leer, ¿sí? 자, leyendo terminamos ya todos, ¿sí? 자, ¿se encontraron? Capítulo 29, versículo 11. 1, 2, 3. Ya aquí pensamiento de Dios diferente, ¿verdad? ¿No? Aparentemente va a fracasar. Ya, iglesia me guía. Ya, ese consolador, Espíritu Santo me guía, ¿no? Parece va a fracasar. Parece va a tener mucha vergüenza. Parece que va a perder todos. Pero aquí leyendo a muy diferente. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jehová Dios está hablando. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces, pensamiento de Dios para nosotros que es paz, esperanza. Hermanos, cuando Espíritu Santo guía a través de la palabra de Dios, eso es paz, esperanza, hermanos. Pero Satanás engaña, tú vas a fracasar, tú vas a perder, va a quedar mal, así, al revés engaña. Esta mañana, hermanos, escuchamos, ¿verdad? ¿No? La palabra de Dios, como Pedro, ¿sí? Acordándose la palabra. La palabra es verdadero. Luego nuestro pensamiento es mal. Sí, fracaso. Hasta aquí, ¿no? Sí, compartimos, hermanos. Anuncio. Primero vamos a orar, hermanos, orando. Luego los anuncios hablamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Esta mañana escuchando acerca de Pedro. Pedro dijo a nosotros, arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. Nombre de Jesucristo. Recibiréis el perdón de los pecados y así recibiréis también el don de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador. Dios Padre, hasta ahora nosotros tal vez como Pedro, caminando con Dios, caminando con la iglesia, ofrendando, orando, predicando el Evangelio, pero todavía nuestro corazón no está arrepentido. Sigue confiando en mí mismo, en mis pensamientos. La Biblia dice, Dios trae, dice, el mal. Dios Padre, esta mañana nosotros arrepentimos. Dejaremos de nosotros todos nuestros buenos pensamientos, nuestras también propios corazones. Solamente escucharemos la palabra de Dios. A través de ese consolador, guía, da la palabra de Dios. Dios va a usar grandemente como Pedro. Un día 3,000 personas recibieron la salvación. Cada uno de los hermanos de La Paz recibiendo la palabra de Dios. Ahí todos los hermanos predicando salvarán muchas personas en La Paz, en el Altos, en Bolivia. Esta mañana bendice a todos los hermanos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Anuncios, hermanos. Y ya anuncios. Sí, nosotros no, ya sigue, estamos, ¿no? Ofrenda decidida. Estamos preparando comprar un nuevo lugar más amplio. Entonces los hermanos todos orando. Y atrás en el alfolí 2 colores de sobre. Color blanco es normal, pero color verde es especialmente, ¿no? Para compra del terreno y muebles. Los hermanos orando, junto a nosotros así ofrendando, rápido podemos comprar el nuevo lugar. Sigue, ¿no? Y llevando el evangelio, que puedan escuchar, recibir la salvación. Entonces pido, ¿no? Oraciones.
Luego otro anuncio, gran campaña evangelística, ¿no? En La Paz, en nuestra ciudad, con Pastor Yongguk Pak, ¿no? Pronto va a llegar el Pastor Yongguk Pak, ¿no? Luego el matrimonio de Pastor Gabriel Kim de Argentina va a llegar juntos para acompañar. Entonces la fecha tentativa todavía no está confirmado, pero la fecha tentativa es 3 noches, ¿no? 28 al 30 de noviembre, ¿no? Este mes, ¿no? Próxima semana. Sí, entonces los hermanos, sí, también pido oraciones y invitando a nuestra familia, también toda la persona que no conocen el Evangelio. También otro anuncio, encuentro intercultural, IYF 2024, ¿no? Próximo año, la fecha, ¿no? 28 al 31 de enero en Perú, Lima, ¿no? Próximo año. Entonces, ya estamos promocionando, ¿no? Nosotros. Sí, aquí está, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Volante. Entonces, los hermanos, 28 al 31 de enero, próximo año, se está cerca. Entonces, desde este mes estamos recibiendo inscripciones, ¿no? Los hermanos, nuestra familia, los nuevos, también los CLF, pastores, líderes, luego también hasta las autoridades. Todos van a participar. Sí, ¿qué pensamiento está escuchando ahora? ¿Sí? ¿Escucharon en la mañana? ¿Sí? Ya. Si todos van a participar, hermanos. Parece no arrepintieron muchos. ¿Sí? Ya todos participamos. ¿Sí? Dios va a ayudar, invitando juntos. Luego, convocatoria, ¿no? Convocatoria para maestros de la Escuela Bíblica Soñadores, ¿no? Necesitamos más maestros para nuestros hijos, para los niños. Entonces, estamos invitando, ¿no? Todos los hermanos que desean aprender, ¿sí? Que sean maestros de niños, luego enseñar la palabra, el Evangelio. Las inscripciones serán hasta el 30 de noviembre. Entonces, los hermanos pueden inscribirse a aprender, ser maestros. Desde pequeños, ¿no? A través de los maestros de niños, sembramos, ¿no? La palabra de Dios. Entonces ellos creciendo y pronto va a ser como siervo de Dios, pequeño Jesús, ¿no? El corazón de siervo recibimos. Mayor informaciones también tiene la oficina. Luego también invitamos también a los niños al grupo Safari para danza y academia de inglés. Entonces, ese tiempo, no muchos niños, ¿no? Está llegando para aprender primero academia de inglés, que sea no intelectual. También aprender la palabra de Dios, ¿no? En la iglesia, luego hasta la danza. Entonces, los horarios, ¿no? Los martes, 2 de la tarde, los sábados, 10 de la mañana, 2 veces a la semana. También mayor inscripciones dejamos en la oficina. Maestro de danza niños, hermana Eva Rojas, hermano David, también puede consultar. Sí, luego también otro anuncio, ¿no? Escuela Bíblica Soñadores, culto de niños los domingos, 10 de la mañana, ¿sí? En la cancha Bombonera, ¿sí? Abajo, ¿no? En casa junta vecinal, ahí estamos, ¿no? Entonces los padres ahí pueden traer los niños, culto de domingo, 10 de la mañana. Luego, como el presentador también avisó, hoy día, ¿no? Hoy día a través de Cristo TV, ¿no? ¿Sí? Programa especial. Entonces, hoy a través de Cristo TV va a mostrar película, ¿no? Película, Nacimiento de Jesucristo, de Coro Gracia. Entonces, 2 partes. Hoy día una parte, ahí también tiene un mensaje del pastor. Luego también explica sobre el Evangelio, cómo recibir la salvación. Por eso pueden invitar, ¿no? ¿Sí? Pues hoy, 6 de la tarde, primera parte de película, Nacimiento de Cristo a través de Coro Gracia. Luego, el martes, 7 de la noche, segunda parte. Entonces, nuestra familia todavía no conoce, ¿no? A través de película, pueden escuchar el Evangelio. Aquí no, aquí se ve. Y los hermanos necesitan este diseño. Desde la oficina podemos enviar, ¿no? Para que puedan invitar. ¿Sí? Está bien, hasta aquí. Luego hoy, primera vez llegaron hermanos, primera vez.
Primera vez 2024 yo- IYF ok. World Ah, Camp ok. Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos. ...2024 IYF World Camp Perú. No te puedes perder este encuentro intercultural IYF 2024. Contaremos con academias, conferencias para el desarrollo intelectual, coro gracias, presentaciones culturales, y mucho más. IYF Perú. Del 28 al 31 de enero del 2024. Los esperamos.